la mitad de lo que veníamos, Sí. veníamos teniendo. Sí. Y en Córdoba también va bajando. Se habló también de la temporada. Se habló de la temporada. Se habló de la temporada, de los cuidados que tenemos que tener para poder llegar a cumplir esta temporada, disfrutar con los cuidados. Que si hay un rebrote, se acaba la temporada. Así es, exacto. Vamos a ver de esta manera este informe de la situación epidemiológica en la provincia de Córdoba. 29.2%, lo que representa 942 pacientes. Nuestra tasa de contagio, o el famoso RO, que siempre traemos a presentación, sigue con un nivel muy estable y con su tendencia a la baja. Esta semana podemos decir que el RO, tanto de capital como de toda la provincia, viene en descenso. El de la provincia es de 0,85 con un intervalo de confianza del 95%, y el de la ciudad capital es de 0,88, también con un intervalo de confianza del 95%. Con respecto a cómo viene nuestra curva epidemiológica de toda la provincia, el día 1 de octubre es el día que se registró el mayor número diario de casos, con 2.176 notificaciones. Desde el día que se notificó el primer caso hasta el día de hoy, llevamos 263 días de transcurrida todo el trabajo que venimos llevando adelante respecto de la epidemia. Y en los últimos 7 días se han notificado 6.847 casos, 3.194 en capital y 3.653 en el interior. En la semana epidemiológica número 47, que es la que terminó a las 24 horas del día sábado, se registraron 324 casos menos que la semana 46. Esto con respecto a la diferenciación entre capital e interior. Nosotros en capital el pico del registro de casos lo tuvimos el día 8 de octubre con 1.161 casos, y en el interior el pico lo tuvimos 7 días después, el 15 del 10, con 1.335 casos. La tasa de duplicación de casos, lo que es para capital, es de 68.1 días, y lo que es del interior es de 66.6. Como dice abajo, se observa un aumento del tiempo de duplicación de casos de 12 días en capital y 10 días para el interior respecto de la semana 46. Esto con respecto a la comparación que venimos haciendo nosotros. De alguna manera tratamos de mostrarle a la comunidad cómo viene siendo el comportamiento semana tras semana, ya que el análisis epidemiológico lo hacemos semana completa. Como les decía recién, empieza a las 0 horas del día domingo, termina a las 24 horas del día sábado. Ustedes pueden ver ahí las últimas 6 semanas que tenemos nosotros, cómo ha ido después de la semana 43, que ha sido la semana donde más incidencia hemos tenido y que ha sido la única semana donde predominaron los casos en capital. En el resto de la semana siempre ha habido mayor casuística en el interior de la provincia. Como dice la frase, en la última semana, es decir, en la semana 47, se presentaron 6.847 casos confirmados. Se observa una reducción del 4,5 respecto a la semana anterior, ¿sí?, en la que se registraron 7.171 casos, es decir, la semana 47 respecto a la 46. Pero vuelvo a repetir, la única semana donde hemos tenido mayor predominio de casuística en la ciudad capital fue la semana 43. Esto con respecto a los casos activos. Uno va viendo que a medida que disminuye la curva de la incidencia de casos, obviamente, de a poco va a ir disminuyendo la incidencia de los casos activos y aumentando la curva de los casos recuperados. Por eso tenemos un 85% de casuística recuperada. Como pueden ver ahí, ¿sí?, dice, se observa un predominio de presentación de casos en el interior respecto de la capital, a excepción de la semana 43, en la que la situación se invirtió, y se observa una reducción de los casos activos de 910 en capital y 1.404 en el interior, es decir, 2.314 casos totales menos respecto de la semana 46. ¿Sí? Esto con respecto a lo que normalmente solemos mostrar, cómo se distribuye y cómo se comporta la patología en la ciudad capital, en los barrios de la ciudad capital. Esto también, los datos son promisorios, son buenos, venimos con una tendencia a lo que es una clara disminución de casos. Ustedes pueden ver, el 67% de los barrios de la ciudad de Córdoba poseen casos activos.
Esto es el 13% menos respecto de la semana anterior. En la semana 46 teníamos comprometido el 80% de los barrios de la ciudad capital. En este momento tenemos una disminución del 13%, es decir, solamente el 67%. Eso es muy bueno. Y otro dato bastante provisorio, bastante bueno, prometedor, es que el 48% de los barrios tienen entre 1 y 10 casos. ¿Sí? Es decir, prácticamente la mitad está afectada, pero con una casuística bastante baja, entre 1 y 10 casos. Esto con respecto a la incidencia en los distintos barrios, ¿sí? Ustedes van a ver cuál es el barrio que más incidencia tiene, después vamos a mostrar el porcentaje cada 1000 habitantes, porque no es lo mismo tener 220 casos en Villa Libertador, que tiene una densidad poblacional bastante grande, a comparación de otro barrio que capaz que tiene 100 casos, pero tiene una densidad poblacional mucho más chica. Entonces, ustedes van a ver cuáles son los casos, de acuerdo a la incidencia, más comprometidos acá, ¿sí? Y con respecto a la edad, dice la edad más frecuente de los casos activos entre las mujeres es de 24 años y entre los varones es de 28 años. En la pirámide de abajo van a ver que siempre la tendencia de la presentación de casos va entre la franja de 20 años a los 49 años, es el predominio de la patología, sin diferencia entre el hombre y la mujer. Esto es lo que les decía recién, esto es la incidencia en los últimos 10 días de los barrios con más de 40 casos, ¿sí? Y ustedes van a ver lo que es la incidencia respecto de cada 1000 habitantes. Entonces, no es lo mismo un barrio que tiene una densidad poblacional muy alta, lo que tiene una densidad poblacional muy chica. Ustedes van a ver ahí, José Ignacio Díaz tiene una incidencia de 10 cada 1000 habitantes, barrio Patricio tiene 9,5 cada 1000 habitantes, y ustedes ven cómo cambia Villa Libertador, que estaba primero en las placas anteriores y ahora está mucho más bajo, porque obviamente no es lo mismo la casuística que tiene cuando uno la compara con la densidad poblacional que tiene, ¿sí? Con respecto a lo que es el NBI, aquí podemos decir los casos, los barrios con mayor casuística. Dice, un barrio con bajo NBI tiene más de 100 casos, es por ejemplo Nueva Córdoba. Un barrio con NBI medio, que tiene más de 100 casos, es Alberdi, y un barrio con NBI alto, que tiene más de 100 casos, es Villa Libertador. La mayoría de los barrios con 40 a 100 casos pertenecen a un NBI medio, ¿sí? Esto es muy importante porque seguimos manteniendo y ustedes van a ver que a medida que desciende la curva de incidencia, desciende el número de casos, uno tiene una mayor posibilidad de mantener lo que es el registro, el seguimiento mucho más estricto que en el momento cuando estuvimos en el pico, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la investigación es muy detallada en el seguimiento de los pacientes y uno puede mantener el nexo, ¿sí? En este momento en el 79% de los casos, como dice la frase, puede identificar el nexo de la transmisión de la patología. En su mayoría las infecciones se adquieren dentro del ámbito de los vínculos más cercanos o los vínculos laborales, que ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, los casos de los últimos días, hemos analizado 1.184 contactos estrechos, de los cuales se dividen mitad y mitad los contactos estrechos de los casos confirmados. La mitad son convivientes y la mitad no convivientes. De los no convivientes, que en realidad es lo que más nos preocupa, porque es la gente que adquiere en algún contacto ocasional, ¿sí? El 64% es contacto estrecho no conviviente no laboral y el 36% es laboral, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que al haber un porcentaje tan alto del 64% que adquiere la patología de los contactos estrechos no convivientes en un ámbito no laboral, significa que es en algún tipo de reunión, ¿sí? Y como dice ahí, principalmente son reuniones sociales. ¿La que sigue? Ustedes van a ver, de ese 64% no laboral, ¿sí? Ustedes pueden ver acá que el 81,5% de los contactos no convivientes reportan haberse contagiado en entorno domiciliario. ¿Eso qué quiere decir? Que de ese 64% de contactos estrechos no convivientes, no laborables, el 81% lo adquieren en un domicilio. Eso quiere decir que ha habido alguna reunión social, ¿sí? Se ha concurrido ya sea al vecino, al amigo, ¿sí? Y de alguna manera se ha adquirido en ese ámbito la patología. Uno ahora,
de alguna manera, no solo porque la gente también es condescendiente a describir detalles de cómo ha sido la adquisición de la patología, porque a veces no lo describe, sino que también cuando uno es exhaustivo en el cuestionario, puede detectar pequeños indicios a dónde uno puede haber adquirido la patología, y principalmente es en el entorno domiciliario. En cambio, el resto de la patología, ese 30 y pico % que vimos que era en el ámbito laboral, ustedes van a ver que hay 3 áreas donde se generan principalmente los contagios de contactos estrechos, no convivientes, pero laborales, ¿sí? Ustedes van a ver el 52,6% de los contactos laborales reportan haberse contagiado en la actividad comercial, en las fábricas y en las empresas. ¿Eso qué nos implica? Que con estos datos uno va tomando ciertas medidas sanitarias, ¿sí? Por ejemplo, reforzar los protocolos, renovar la vigilancia de las medidas de bioseguridad, insistir, ¿sí?, con el control de que se lleven adelante las recomendaciones habituales del distanciamiento social, el uso del barbijo, el alcohol en gel, los turnos, cómo hacen, que no se junten o que no se descuiden en el momento que tienen espacios para descansar, ¿sí?, que es el principal momento que se contagian, por ejemplo, cuando almuerzan o cuando meriendan, que se sacan el barbijo y están muy cerca y no mantienen el distanciamiento, suelen ser momentos donde uno adquiere el contagio. Queríamos traer estos reportes de los medios, ¿sí?, que ustedes bien los han visto todos estos días, de alguna manera para volver a apelar a nuestra gente, para volver a apelar a lo que es la responsabilidad social y comunitaria, ya que venimos trabajando mucho, que sin lugar a dudas nos ha costado muchísimo trabajo llegar a estas circunstancias, muchísimo trabajo llegar, después de tener un 80% de ocupación de camas, llegar a estos momentos que tenemos menos del 40%, y la verdad que echarlo a perder y tirarlo todo por la borda por a veces no mantener ciertos comportamientos y llevar adelante las recomendaciones, realmente es una pena. Con respecto a esto, les queríamos refrescar que desde el día viernes 20 de noviembre quedó habilitada la circulación interdepartamental en la provincia de Córdoba solo para los que tienen propiedades en los lugares turísticos, ¿sí? Es decir, que no se habilitó la temporada turística. Pueden ir a ver sus lugares. ¿Con qué fin se habilitó esto? Con el fin del mantenimiento, de pintura, de arreglo, de aseo, de que pongan en condiciones sus lugares, ¿sí?, habitacionales que tienen en los distintos lugares turísticos. A partir del 4 de diciembre estará habilitado el turismo interno. Para esto venimos trabajando con los municipios, principalmente de los departamentos turísticos, con el objetivo de reforzar el primer nivel de atención, que como dijimos, venimos haciendo transferencia de fondos, ¿sí? Tenemos destinado 216 millones de pesos para transferir al primer nivel de atención con el objetivo de reforzar todo este tipo de medidas. Vamos a estar haciendo testeos, de reforzar elementos o recomendaciones básicas como son la señalética, la demarcación de los espacios para que sepan a dónde se tienen que ubicar, cómo tienen que mantener el distanciamiento social, el personal que se va a contratar, que van a ser los promotores de la salud, que van a andar con el objetivo de repartir los barbijos, de otorgar y distribuir alcohol en gel, distribuir repelente. Nos tenemos que acordar que también es época del dengue, entonces no solo nos tenemos que cuidar del COVID, sino también del dengue. Esto respecto de la incidencia acumulada, casi 100.000 habitantes por jurisdicción. Bueno, en este momento Córdoba ocupa el número 13, lo que es respecto a todas las otras jurisdicciones, con un poquito más de 2.400 casos cada 100.000 habitantes. Y la tasa de mortalidad por millón de habitantes por jurisdicción, con respecto a nuestra provincia, Córdoba ocupa el lugar número 16. Con respecto a lo que venimos viendo, el porcentaje de mortalidad que hemos tenido, ¿sí? Mes a mes, ustedes van a ver que el mes más complicado que hemos tenido en el territorio provincial ha sido el mes de octubre. Y nosotros, esto tampoco es casualidad, ustedes recién hemos dicho que el pico en la capital lo hemos tenido el día 8 del 10, el pico en el interior el 15 del 10 y el pico de internación lo tuvimos el 30 del 10. Entonces, el mes que mayor mortalidad hemos tenido ha sido el mes de octubre, que hemos tenido el 49% de todas las defunciones que llevamos hasta el momento, casi el 50%, y el mes de noviembre ya llevamos, ¿sí?, el 20% de toda la mortalidad que tenemos.
Esto con respecto a la curva que solemos mostrar los días jueves, de acuerdo a lo que es la ocupación de camas, ¿sí? Ustedes van a ver el pico, como recién les decía, lo tuvimos el día 30 del 10, ¿sí? Con 1.712 personas internadas con el mismo diagnóstico en distinto estadio de evolución en todo el territorio provincial. Para que nosotros tengamos la magnitud de esto, nunca hubo otra patología que tengamos 1.712 pacientes internados en forma simultánea en todo el territorio con el mismo diagnóstico, ¿sí? Es la única patología que hasta el momento nos ha obligado a internar 1.712 pacientes. Y ustedes van a ver cómo ha venido la curva descendente y, como decíamos recién, empieza a descender la curva de incidencia de casos, después viene la ocupación de camas. En este momento, al día de hoy, tenemos un 39% de ocupación de cama. ¿Qué le queríamos contar? Hace una semana, 10 días, les contamos que estábamos llevando adelante ya todos los detalles para realizar un estudio de cero prevalencia en la comunidad, donde íbamos ahí a abordar varios barrios de la ciudad de la ciudad capital, con un poco más de 3.600 personas, para ver de qué manera circulaba la patología, ¿sí? Y de alguna forma evaluar quiénes, ¿sí?, han tenido contacto o no han tenido contacto mediante pruebas serológicas. Lo mismo vamos a hacer con el personal de salud, con el equipo de salud. Entonces, este estudio de cero prevalencia COVID-19 del personal de salud, el objetivo de este estudio es conocer la proporción de trabajadores y trabajadoras de la salud que estuvieron o que tuvieron exposición al COVID-19 a fin de garantizar la vigilancia epidemiológica. El estudio consta de una muestra, de una encuesta y de una extracción de una muestra de sangre para realizar un test que mide anticuerpos de inmunoglobulina G contra el SARS-CoV-2. Se realizará una encuesta en la que se van a recabar datos personales, ¿sí?, de nuestro equipo y otros relacionados a las posibles exposiciones, en qué ámbito se podría haber contraído la patología. Después, para la realización del test se va a tomar una muestra de sangre por medio de una punción digital, la cual será recolectada y procesada en los laboratorios oficiales que forman parte de la red de laboratorio central, y en primera instancia estimamos nosotros que el estudio va a abarcar a 30 distribuidos en 35 instituciones, de las cuales del subsector privado. Con respecto a contarles qué es lo que venimos haciendo, ¿sí?, para que nuestra comunidad esté al tanto de que nos estamos preparando, ¿sí?, para en el momento que llegue y la vacuna que llegue, estemos listos para vacunar. Ya estamos trabajando en los distintos aspectos, en las distintas mesas y las distintas áreas que tenemos que abordar, desde lo que es el recurso humano para capacitar, desde lo que es la logística de almacenamiento, recepción, distribución y colocación de la vacuna. Ustedes van a ver, dice, aquí hay 7 mesas, una mesa de comunicación, porque tenemos que comunicarle a la gente de qué manera vamos a vacunar, de acuerdo al tipo de vacuna que tengamos. Entonces nosotros estamos planificando conforme a todas las posibles vacunas que van a llegar, qué alternativas vamos a diseñar para que podamos abordar a toda nuestra comunidad con el tipo de vacuna que llegue. La mesa 2 van a ver qué es la gestión de información, la mesa 3 es logística e infraestructura, porque tenemos que garantizar una cadena de frío, la mesa 4 es la estrategia vacunatoria, también depende del tipo de vacuna, porque no es lo mismo la vacuna Sputnik, que uno tiene 30 minutos después de que le interrumpe la cadena del frío, a la vacuna de Pfizer, que uno tiene 5 días. Van a ver la mesa del recurso humano, la 5 y la capacitación, la mesa 6 es de las comunidades cerradas, que son lugares que tenemos que garantizar la presencia de nuestro equipo para inmunizar a los más de 220 geriátricos que tenemos en Capital y más de 260 geriátricos que tenemos en el interior. Y la mesa 7 es la seguridad en vacunas, es decir, de aquí en más nosotros haremos seguimiento pormenorizado de todas las personas que se vacunaron con el objetivo de detectar algún efecto adverso que pueda generar la inoculación de la vacuna. En esto, para serles concretos, uno ya está programando y diagramando cuál es la población objetivo en primera instancia que tiene que abordar, ¿sí? Ustedes lo han escuchado a nuestro gobernador, la intención del gobierno provincial es vacunar a todos los mayores de 18 años, ¿sí? Eso insume 2.700.000 personas, pero en primera instancia, ¿sí?, la población objetivo que tenemos que llegar en primer momento, tal cual lo dijo el gobernador, que se va a ir priorizando de acuerdo al grupo de riesgo, es 1.100.000 personas que son el personal de salud, personal estratégico,
donde está seguridad, las Fuerzas Armadas, otros grupos que necesitan sí o sí estar vacunados. Las personas entre 18 y 59 años que tengan factores de riesgo, ustedes saben que factores de riesgo es comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, cardiopatías isquémicas. De acuerdo a eso, también los obesos, que es la definición que vamos a tener, porque ustedes saben que la obesidad, Nación la declaró como un factor de riesgo independiente para la persona que cursa con el COVID-19. Obviamente las personas mayores de 60 años, los docentes y los privados de la libertad. Esto nos está llevando con un pool mínimo de 1.100.000 personas. Para ir terminando, las recomendaciones que les damos siempre, que en realidad ya forman parte de esta nueva realidad que nos va a tocar transcurrir muchísimos meses más con una patología, ¿sí?, que de alguna manera nos tenemos que habituar a estas recomendaciones para disminuir la posibilidad de adquirir el contagio. El uso adecuado del barbijo, como siempre lo dice nuestra secretaria, que tiene que cubrir la nariz, la boca y el mentón, el distanciamiento físico, ¿sí?, estar en áreas que estén bien ventiladas, sobre todo al aire libre, el uso permanente de alcohol o el lavado frecuente de manos, ¿sí? Cuando uno trata de llevar una actividad, siempre tiene que tratar de que sea, como dice ahí, con un traslado seguro, al aire libre, ¿sí?, y tener mucho cuidado en los momentos de ocio, como decíamos recién, sobre todo cuando uno está en el ámbito laboral, porque son los momentos que uno se descuida, ¿sí?, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda o en la cena, y es cuando uno se saca el barbijo, no mantiene el distanciamiento físico y en realidad se adquieren muchísimos de los contagios. ¿Lo que sigue? Para terminar, estos que son de alguna forma los ejes sustanciales, ¿sí?, que uno trata de transmitirle a nuestra gente, a nuestra comunidad, para que se empodere de tal manera que conozca cada uno el riesgo relativo que tiene de adquirir una patología cuando va a llevar adelante una actividad. Estos son ejes sustanciales como ¿qué? Como el tiempo de contacto que va a tener alguien con otras personas, el uso del barbijo o no, ¿sí?, la cantidad de personas que va a haber en el lugar a donde uno va a asistir, el tipo de ventilación que hay en el lugar donde uno va a permanecer. Entonces son factores indispensables que de alguna manera van a marcar, ¿sí?, el riesgo relativo que uno tiene de adquirir la patología. Si uno va a un lugar y está un periodo corto de tiempo, si usa su barbijo, en el lugar hay pocas personas y uno mantiene el distanciamiento físico y aparte está ventilado, bien ventilado el lugar, es difícil que uno se contagie. Si uno va a un lugar donde principalmente no se mantiene el barbijo como corresponde, donde hay mucha gente, donde permanece uno mucho tiempo, donde el tipo de ventilación no es adecuado, es decir, es cerrado y aparte está el aire acondicionado revolviendo el aire, y es muy probable que uno se contagie. Razón por la cual queremos que nuestra gente conozca el riesgo relativo que tiene de adquirir la patología cuando va a llevar adelante una actividad, ¿sí? Entonces, uno debe saber cuáles son los ejes básicos que uno debe tener en cuenta cuando va a llevar adelante una actividad. No es lo mismo ir a un lugar cerrado que ir uno a un lugar al aire libre. No es lo mismo que haya 10 personas a que hayan 2 personas, ¿sí? No es lo mismo que estemos con el barbijo a que estemos sin el barbijo. Son elementos básicos que generan un riesgo relativo de adquirir la patología. Eso es todo. Bien, a continuación abrimos el espacio para consultas de la prensa. Les recordamos a los trabajadores y trabajadoras de los mismos que antes de formular la pregunta... Ahí estaba entonces la situación que va de a poco, bueno, bajando un poco, sí, relajando un poco, pero bueno, nosotros somos los que no nos tenemos que relajar. Las camas, la ocupación de las camas ha disminuido considerablemente. Sí, sí, sí. Siguen altas las muertes. Así es, Marcelo. Eso a nivel nacional también, sí, ¿no? Sí. Que es algo que sigue preocupando y bueno, y preocupa los cuidados a la hora de la temporada. Recordamos, Marce, que estamos a una semana exactamente que se abra el turismo interprovincial. Exactamente, ¿no? a una semana de esta apertura, de esta ¿no? apertura, sí. Por dentro de la provincia y el ver qué va a pasar viene, con la salud, ¿no? El viernes ¿Qué pasa? claro, el viernes que viene se abre todo ya para toda la provincia.
Hay intendentes... Vacaciones con tonada, ¿cómo le dice? Con tonada. Con tonada, porque va a ser solamente para los cordobeses. Hay preocupaciones de muchos intendentes de la zona que tienen ese temor de no saber controlar la situación si llega a haber un desborde, ¿no? Lo ha expresado Luis Azar, intendente de Tanti, también de Dicho Cruz. Tienen ese temor pidiendo el apoyo de la provincia en caso que haya muchas personas enfermas que necesitan atención médica, ¿no? Así es, pero también hay que ser sinceros de que se necesita que abramos un poco, empecemos a trabajar, porque si no la situación va a ser muy difícil, difícil para todo el Valle de Punilla, para toda la provincia de Córdoba en general, que es una provincia turística sin lugar a dudas. Así es, así es. Bueno, Marce, ahora sí vamos a esta información que recibimos hace minutos, nada más antes de comenzar el programa, sobre este conflicto de la prestación del servicio de agua que involucra a la Cooperativa Integral y a la Municipalidad de Carlos Paz. Así es, bueno, y la información dice...